Hola, estamos en Liga Revueltas y hoy vamos a hablar con una activista que llevamos un tiempo de conocernos, de conocerla, la he entrevistado anteriormente. Su nombre es Mayra Aldaz y vamos a platicar sobre este 8 de marzo que acaba de pasar, este 9 de marzo, en general todo lo que está, ¿no? Porque vamos esto pues lo que está sucediendo en torno a todo lo que rodea a los feminicidios, a la problemática de género, ¿no? No se va a detener nada más, cada celebración, ¿no? Sino que sigue. Entonces, vamos a platicar con Mayra sobre eso. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues aquí gustosa, encantada de estar en este espacio en el cual he visto transitar a tantas personalidades, ajá, amigas, colegas, y la verdad es que súper emocionada. Gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias, Mayra, gracias. Oye, pues nada, ¿cómo viste este 8 de marzo? Uy, pues cómo se ven los 8 de marzo, más bien creo que hay que hacernos un replanteamiento desde nuestro ser humano, ¿no? Porque cada quien tiene opiniones de acuerdo a lo que vive también, pero si en términos generales, desde mi ser mujer y desde nuestro ser mujer, nos preguntamos por qué necesitamos una fecha en la cual se recuerde, se hable, se grite, se visibilicen los derechos, pues tenemos mucho que reflexionar, ¿no? En torno a las causas, a los porqués. ¿Cómo veo este 8 de marzo? Este 8 de marzo, después de ya muchos meses de pandemia, de muchos meses de encierro, donde volvemos a salir de nueva cuenta a las calles, nos volvimos a encontrar. Creo que esa es la diferencia y ese es el plus que le veo a esta conmemoración de esta fecha tan importante de reivindicación de derechos, de lucha, de exigencia, que volvimos a salir a las calles. Hace 2 años, la pandemia, justo después de la marcha del 8M, llegó la pandemia. Sí, y nos llevó a encerrarnos, con lo que esto conllevó, que aumento de violencias, aumento de embarazos adolescentes, muchas dificultades para la vida, porque los roles de género, los mandatos de género todavía se interiorizaron, pero todavía se marcaron más también, ¿no? Entonces, el poder volver a salir a las calles, el ver cuántas mujeres ya estábamos ansiosas por salir, insisto, por gritar, por mostrar también las exigencias, fue algo muy, muy satisfactorio. Creo que es también hasta terapéutico poder hacerlo, porque nos invitó a encontrarnos con otras mujeres, muchas que no conocemos, muchas conocidas, amigas, aliadas, y se genera un ambiente justo de sororidad, un ambiente de encuentros. A mí me dio muchísimo gusto a las actividades en las cuales yo participé, me dio muchísimo gusto ver caras nuevas también. ¿Cómo veo este 8 de marzo? Retomando tu pregunta, lo veo con una cara muy, muy joven. Las actividades impulsadas, como hablando específicamente de las marchas, eran una cara joven, ¿no? De pronto nosotras con algún camino recorrido desde donde estemos, desde los distintos espacios que hemos construido, de los cuales formamos parte, pues ya lo vemos desde afuera, ¿no? Yo la verdad es que de pronto sí trato de hacerme 2 pasos hacia atrás para no ser esa voz que diga qué hacer o qué no hacer, claro, ¿no? Porque tampoco de eso no se trata. Y llego a estos espacios y me encuentro con muchas mujeres jóvenes ávidas de hacer muchas cosas, también ávidas de visibilizar la violencia que han vivido sus abuelas, madres, mujeres que conocen o que ellas siendo muy jóvenes ya la han vivido también. Es, creo, algo que a mí particularmente me resuena mucho, y me resuena mucho porque también empecé bastante joven en estos caminos, en estos andares, no tanto como muchas, fíjate, y eso es algo que me encanta, que ahorita veo a chavitas, incluso madres que llevaron a sus hijas pequeñas
pues también para que se cuestionen, que se empiecen a cuestionar qué onda, qué pasa, por qué las mujeres tenemos que salir a gritar, a exigir nuestros derechos. Muy bien, muy bien. Bueno, tú bueno, decías, bueno, ya llevo un rato en esto. ¿Cómo surge tu activismo? Pues un rato por decir, por nombrarlo, un ratito, digamos, un ratito. por nombrarlo en términos, sí, ¿no? Como del tiempo transcurrido. La verdad es que yo de pronto sí me siento también muy nueva en todo esto por todo lo que va surgiendo a diario, claro. ¿No? El estar en la exigencia de derechos te invita también mucho a formarte constantemente, a reflexionar, sobre todo creo que es eso, el tema de la reflexión es fundamental. Debemos reflexionar mucho en torno a lo que ha significado, lo que significa y que queremos dejar que significa el ser mujer. ¿Cómo inicié en esto? Pues, híjole, yo creo que en general he escuchado que muchas amigas comentan esto, ¿no? Yo era la inconforme, yo era la que nunca estaba de acuerdo con cosas que ocurrían en mi entorno de amistades, en mi entorno familiar, la que cuestionaba todo, la ingrata, me dijeron una vez, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con muchas cosas de las que ocurrían, ¿no? Yo observaba y me cuestionaba, me preguntaba sin saberlo, sin reflexionarlo, insisto, desde un bagaje feminista o más allá, simplemente pensaba que eso por alguna razón no estaba bien. ¿Tú dónde creciste? Yo crecí aquí en la ciudad, en una zona precarizada, en una de las colonias urbanas de la ciudad, cuando apenas estaban creciendo. Estaba creciendo la ciudad. Entonces era y sigue siendo una zona bastante precarizada. Y crecí ahí porque mi familia viene de la sierra. Mi madre viene de la Sierra Mije, mi padre de la Sierra Sur. Entonces toda mi familia en realidad está en comunidades y yo crecí vinculándome a ambos lados de mis raíces y viviendo la discriminación que esto significaba, porque mi madre, al no hablar un español, un buen español, un español aceptado socialmente, era muy, muy discriminada por gente muy cercana, por la misma familia de entrada. Y yo crecí también viviendo, pero también ejerciendo esa discriminación, porque pues al final como niña y como niños absorbemos todo. Entonces es algo que yo cuando empecé a reflexionar, de verdad que me dolió y me sigue doliendo en el alma, ¿no? En algún momento haber cuestionado a mi madre. Entonces todo eso, todas esas historias de vida, el haber vivido un embarazo no deseado, no planeado y no buscado, y sí, definitivamente, porque era en un momento de mi vida donde no lo quería, y haber vivido una etapa donde no sabía qué hacer ante ese embarazo. Si yo hubiera tenido la posibilidad de abortar, lo hubiera hecho. Y no fue un aborto elegido porque tuve un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, cuando a mí me ocurre esto, me cambiaron muchas cosas. O sea, fue como arrancarme una capa. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo estaba en la universidad, ya. Tenía alrededor de 20 años, ¿no? Pero eran cosas de las que no se hablaban. Si en este momento es difícil hablar de ello, en ese momento digo que tampoco tiene mucho que salir de la universidad. Creo que tú eres, no sé si 2, 3 generaciones antes que yo, entonces, para que te des una idea, para que la gente que nos conoce se dé una idea. Entonces, lo que ocurrió fue que pues sí, algo se cayó, me lo arranqué de tajo y dije, no, yo no quiero volver a pasar por esto, que alguna mujer de mi familia pase por esto, o que ninguna mujer pase por esto. Y sin buscarlo, o sea, no es que yo dijera, bueno, ahora necesito ver qué organización trabaja este tema, o qué. No, la vida te va llevando también a encontrarte con mujeres, y yo en el camino me fui encontrando con mujeres con quienes coincidía, y era con ellas con quienes iba construyendo relaciones de amistad, etcétera, ¿no?
Entonces, eso fue lo que me llevó a irme adentrando al mundo del activismo, al mundo de la exigencia de los derechos de las mujeres, las vivencias. Y te digo, es algo que creo coincidimos con todas las mujeres que yo he escuchado que expresan esto, el racismo, la discriminación por tu forma de hablar. Yo recuerdo mucho una vez que yo había escrito un texto en la primaria muy pequeña y yo había escrito aiga en vez de haya y así, ¿no? Como esas cosas, pero porque así se hablaba en mi casa, pues porque, ¿no? Claro, claro. La maestra me hizo unos tachones en mi cuaderno, así con tinta roja y así. Yo me sentí cucaracha, porque fue de... Y la maestra no me lo explicó, sino simplemente fue ahí el tachón de, no sabes, esto está mal, ¿no? Pues yo así me sentí, la que no sabía. Y sí quiero decirte que yo siempre fui muy inteligente, ¿no? Ahora lo asumo y lo reivindico, siempre fui muy inteligente, pero justo esas cosas, esos momentos me hicieron a mí irme retrayendo. Y entonces, el pasar también por relaciones violentas, donde había días que yo me levantaba y decía, ¿qué me pongo? ¿Cómo voy a vestir? Ay, una playera, ay, el pantalón más aguado que tenga, porque ¿quién me va a ver? Ni siquiera pasarme un peine, ¿no? Era como de, bueno, ya, me baño y me voy. Porque ¿quién me va a ver? ¿No? ¿Sirve de algo que yo me arregle? Porque yo no pensaba en arreglarme para mí, pensaba en quién me va a ver, quién más me va a decir qué bella, qué hermosa, que no sé qué, porque en la relación de pareja que tenía en ese momento no era algo que fuera válido, ¿no? Porque no, a mí no me enseñaron a decirte cosas bonitas, y una iba y lo acepta ciegamente. Todo eso. Llegó un momento de rompimiento en mi vida. Me fui adentrando a la lucha, al movimiento. Yo sí me asumo feminista porque el feminismo me parece que es una forma de vida. Tiene un bagaje teórico, occidental. Se ha buscado retomar desde los pueblos, desde las mujeres indígenas, pero de alguna forma tiene sesgos, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de todo ello, yo siempre he planteado que hay tantos feminismos como mujeres en el mundo, y yo reivindico el feminismo que yo vivo a partir, que yo busco también compartir, y sí que vivo a partir de mis propias experiencias y de mi propia construcción como ser mujer, ¿no? Entonces, sí me reivindico feminista porque sí comparto muchas luchas que se han venido dando desde el feminismo, y porque creo que cada mujer ha dado su lucha de acuerdo al contexto que le toca vivir. Y sí, algunas desde el privilegio, pero también hay otras que lo estamos dando desde otros espacios. Entonces, quiero reivindicarme como tal. Y me fui encontrando... ¿Red Mujer? ¿Es Red Mujer o cuál es la asociación? Yo formo parte de varias asociaciones que he ido construyendo. Creo que no debemos tampoco como ser, creo que a mí particularmente yo soy de la postura que nos toca ir construyendo procesos organizativos y que las chavas u otras mujeres los tomen y se apropien de ellos. Entonces, a mí eso me gusta. Entonces, yo por eso formo parte de varias organizaciones. Una es DDCER, que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que trabajamos este énfasis específico en derecho a decidir el aborto, ¿no? La lucha por el aborto. Me atrevo a decir que cuando yo llego a esa lucha a partir de esta experiencia que te contaba, pues encuentro a muchas mujeres ya, pero no tantas como en este momento, ¿no? En realidad éramos contaditas, así, las que hablábamos del tema. Y yo me animé, yo me aventé, también insisto, por esta cuestión personal de no querer que nadie más pasara, por esa incertidumbre o ese no saber qué hacer, que a muchas mujeres puede llevarlas a la depresión, a la muerte, al suicidio, ¿no? Entonces, que ninguna mujer tenga que vivir embarazos no deseados, no planeados, esa es una de mis luchas. Y formo parte también de Servicios del Pueblo Mije y de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, reivindicando estas raíces que también te contaba, acercándome a mis raíces mijes, ayuk, porque
Pues al final toda mi construcción de ser mujer viene de ahí también, ¿no? Mi madre. Entonces es también el reivindicar esta parte de mí de la que muchas veces se rehuye, o muchas veces yo rehuí por esta creencia de no, mejor ni decir, ¿no? Que soy mujer indígena. Claro que no, es algo que hay que reivindicarlo, porque la lucha es ahí a donde se tiene que dar. Y tampoco me gusta asumirme como en representación de, ¿no? Como hablar a nombre de, no. Yo hablo por mí, yo desde mi ser Mayra, estas son mis raíces, esta ha sido mi experiencia, esta ha sido mi formación y quiero contribuir de esta manera y creo que es lo que he buscado hacer. Tampoco me gusta estar como en representación pero formo parte de todos estos espacios. Digamos, esto que comentabas, el feminismo en las comunidades, bueno, cómo se vive o cómo se desarrolla o cómo se conceptualiza. Sí, no. Yo parto también de la idea de que las mujeres no tenemos la obligación de asumirnos feministas de entrada. Nadie tiene la obligación de asumirse feminista. El feminismo tiene un bagaje teórico y parte pues de un conocimiento que pues también ha sido construido desde la academia, ha sido construido desde las luchas también, ¿no? Tiene toda una historia donde las mujeres que empezaron a luchar por sus derechos pues, no se nombraban feministas, porque el término feminista es una construcción, ¿no? Es algo que, ¿cómo nos nombramos? Nombrémonos de esta manera, para que ahí entonces nos encontremos, coincidamos y vayamos reflexionando a partir de las distintas luchas. Entonces, las mujeres que luchaban por sus derechos civiles, por el derecho al sufragio, ¿no? Por el derecho a que su voz fuera escuchada, por el derecho a no verse obligadas a casarse obligadas a casarse, a formar una familia, etcétera, que son luchas de antaño, no se nombraban feministas, simplemente se nombraban desde su contexto, simplemente sabían que algo no estaba bien o no estaban de acuerdo en relación a lo que estaba pasando. Lo mismo ocurre actualmente con mujeres que vivimos en distintos contextos, con mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres indígenas estamos dando una lucha propia desde nuestros espacios, y mujeres que viven en sus comunidades, que están dando, por ejemplo, servicio. La participación política de las mujeres es algo que ahorita está súper fuerte, porque hay una ley que les está diciendo a las comunidades, que les está diciendo a los municipios que la paridad y que las mujeres tienen que prestar servicio y que tienen que crear una instancia municipal de las mujeres, ¿no? Pero hay que ir a ver la realidad de vida de esos municipios, de esas comunidades, y ver en realidad cómo es que las mujeres están ejerciendo este derecho, que es un derecho. Lo estamos tornando también algo obligatorio, que está haciendo que muchas mujeres pues tengan una doble, triple carga de trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, esta reflexión que yo hago así desde lo que miro, desde un poco desde fuera, un poco desde dentro, porque conozco muchos procesos, pero que, insisto, es una reflexión constante que todas debemos hacernos siempre. Yo invito al cuestionamiento, siempre cuestionemos todo, ¿no? Todo lo que veamos debemos cuestionarlo a partir de nuestro ser mujer. Entonces, ¿cómo lo viven las mujeres indígenas? Pues te puedo decir que en realidad muy pocas mujeres indígenas podrían asumirse feministas o se asumen feministas, y esto está bien, que el feminismo no es para que te obligue a que te asumas. El feminismo es también una decisión, y no por eso no significa que tu lucha como mujer sea menos válida, porque estás luchando al final por tus derechos y por los derechos de otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive en las comunidades? Yo más bien preguntaría, pues, ¿cómo se vive la lucha de las mujeres por sobrevivir en las comunidades y por un ejercicio de sus derechos en las comunidades? Hablaba de participación
participación política, pero regresémonos al derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Que es, creo, de las violencias, la violencia física, la violencia familiar, la violencia sexual, pues, que están latentes todo el tiempo. Entonces, no es que una lucha sea prioritaria y otra no. No es que una exigencia sea más válida que otra, pero ¿cómo vamos a exigir ciertos derechos si primero no vivimos una vida en dignidad? Entonces, ahí sí creo que es importante el trabajo que tenemos que hacer como sociedad en general, pero la chamba que les toca a las instituciones, ¿no? Híjole, hay mucho que decir ahí, ¿no? ¿Cuál es la chamba que le toca a las instituciones? Pues, de entrada, creo que mucha chamba de prevención. Hay instituciones que dentro de, pues, sí mismas ni siquiera han transversalizado la perspectiva de género como esta herramienta para mirar de manera diferenciada cómo se afecta a hombres, a mujeres, ¿no? Instituciones que se resisten todavía a hablar de ello, a asumir y a garantizar los derechos de las mismas mujeres que trabajan dentro de ellas, ¿no? En fin, híjole, es inmensa, implicaría deconstruir totalmente el aparato estatal, institucional, etcétera, pero creo que hay mujeres que desde dentro también ya están generando cambios y eso es con lo que yo me quedo. Exijo un cambio, sí, real y un cambio total, pero yo sé que no es fácil y yo sé que eso es una utopía y sé que es algo que seguramente no me va a tocar ver. Y más bien me regreso tantito, como te decía al inicio, a mí me gusta hacerme 2, 3 pasitos hacia atrás como para ver todo y decir, ¿qué puedo aportar yo o qué está aportando esta otra compañera, mujer conocida y cómo podemos construir juntas? Se nos ha enseñado que las mujeres no podemos trabajar juntas, que las mujeres no podemos construir juntas, que somos competencia. Y entonces no se nos ha enseñado en realidad que si uniéramos fuerzas podemos lograr muchas cosas, pero muchas es el punto de partida, es algo que estamos buscando y es algo por lo que yo voy a pugnar siempre, ¿no? Yo no tengo enemigas a menos que una mujer obviamente me violente, pero la de al lado no es competencia. Tampoco tiene que ser mi amiga, mucho ojo, ¿no? Pero buscamos un fin común, tenemos una lucha en común, si lo llevamos como a estos términos de lucha más de guerra, ¿no? Porque parece que estamos en guerra todo el tiempo, en una guerra por sobrevivir. Claro. Buenos años cuando te conocía, creo que la primera vez que te entrevisté fue por el caso de una chica, una niña, no recuerdo dónde, pero bueno, un caso de asesinato y de impunidad. En ese sentido, tú, cercano al tema totalmente, ¿cómo ves esta situación? O sea, porque además hay que destacar una cosa, el presidente, y bueno, es otro tema, ¿no? Hay que hablar del presidente cuando se está hablando del feminismo, darle como un lugar al presidente, todas las cosas que dice sobre el feminismo. Pero bueno, digamos que desde la política gubernamental, todo pareciera cada vez ser más cerrado en cuanto al tema del feminicidio, en cuanto al tema de la prevención, en cuanto al tema de las soluciones, en cuanto al tema del reconocimiento. En Oaxaca tenemos un ejemplo claro de eso con el gobierno de Alejandro Murat. ¿Tú cómo me dirías en general toda esta situación? Lamentable porque tenemos casos como el de María del Sol, cuyo asesinato sigue impune. Y todo porque Sol Jarquín, una compañera feminista, Soledad Jarquín, no ha dejado la lucha para visibilizar, para exigir que no quede impune. ¿Cuántos casos como este quedan impunes porque las familias no tienen las posibilidades de seguirlo visibilizando o porque las instituciones ocultan cifras, los casos, información, dan carpetazo al asunto, no hay un seguimiento claro, no hay investigaciones claras, etcétera? Lamentable porque no hay día que tú no abras el periódico y veas asesinada, muerta a manos de,
y generalmente a manos de o sus parejas u hombres conocidos, cercanos o desaparecidas, que cuando son mujeres que han sido desaparecidas no se reportan como feminicidios porque al no haber cuerpo, Claro. Pero ¿cuántas veces entonces, o más bien cuándo hemos abierto un diario y no hemos encontrado ningún caso de una mujer que haya sido violentada? No lo hay y va en aumento, y el manejo de la pandemia justamente por parte de nuestras autoridades, como dices, pero también el discurso de odio, porque eso es un discurso de odio hacia las mujeres que se reitera, que primero sale de los altos, de los personajes que nos representan y luego se van repitiendo, pues lo único que hacen es justificar esa violencia. O sea, no se dimensiona que realmente se está impactando a la vida de la sociedad en general. Nos están matando, y nos están matando por ser mujeres, por alzar la voz. Nos están asesinando por ser mujeres. Hay una cuestión ahí que, de verdad, mis neuronas por ahí colapsan, porque no entiendo cómo no entienden algunos hombres que a las mujeres nos matan por ser mujeres. Y siempre su crítica es: pero a los hombres también nos matan. Sí, pero a ti no te matan por ser hombre. A ti o sea, ustedes se matan entre ustedes, ¿no? A nosotras nos matan porque nos cosifican, consideran que nuestros cuerpos les pertenecen, nos matan porque no seguimos los mandatos de género, no seguimos el deber ser mujer, nos matan porque pueden, porque consideran que pueden, porque ejercen un poder sobre nosotras. Entonces, pues es increíble que a mucha gente le importen también más las paredes y los vidrios que la vida de las mujeres, porque ahí hay una rabia contenida de todo lo que está pasando, para que, o cuando una mujer va y quiere pintar el nombre de la mujer que fue asesinada, que fue víctima de feminicidio, hay una rabia ahí contenida ante la nula actuación del Estado para poder erradicar estos casos, disminuirlos, prevenirlos, o hacerles justicia a los que ya ocurrieron. Entonces, hay un tema ahí de valorar mucho más la pared, insisto, no, que la vida de las mujeres. Y lo peor es que en un 8M hay quienes todavía felicitan, ¿no? Te felicito por ser mujer, perdón. No sé, ¿por qué me vas a felicitar por el hecho de ser mujer, si ser mujer significa que me pueden matar en cualquier momento, me pueden desaparecer, me pueden violar? No me felicites por eso. Haz tu trabajo, sé corresponsable. Si eres compañero, padre de familia, hazte cargo de tus hijos e hijas. Si eres compañero en el ámbito laboral, pues exige igualdad salarial por igualdad de trabajo también, ¿no? Porque vemos mujeres que ganamos mucho menos que los hombres por el mismo trabajo. La exigencia es doble o triple. Si tienes pareja, hazte corresponsable de las actividades del hogar, porque no es algo que le toque a la mujer y que tú solo apoyes. Les toca a ambos porque ambos viven en la misma casa, en el mismo hogar. No se trata de apoyar, se trata de hacerte corresponsable. Entonces, no, el 8M no es una fecha para felicitar, y aún así siguen llegando mensajes de felicitación. Abres las redes sociales y felicidades a las mujeres por ser tan bonitas, puras, castas y las únicas, las mejores. Y perdón, no, ni soy pura ni casta, hermosa sí lo soy, pero no, o sea, no. No logramos entender, no logramos hacer esta reflexión a la cual invito, este cuestionamiento al cual invito. Hay que cuestionarlo todo, hay que cuestionarnos cómo es que llegué a donde estoy y por qué estoy pensando de esta manera. ¿Cuáles son mis privilegios para que yo piense de esta manera? De entrada, el gran privilegio de los hombres es el ser hombres, ¿no? Nunca van a saber
pueden ser muy sensibles, pero nunca van a saber lo que significa vivir, ser mujer, Claro. vivir como una mujer desde la niñez, ¿no? Desde la construcción de género, desde el que te digan esto sí, esto no, o no grites, no te subas, no alces la voz, juega con esto, o ven y atiende, ¿no? O a esto te vas a dedicar, a esto no, dependes de mí, etcétera, ¿no? Es de verdad frustrante. A veces yo me frustro, a veces, pero luego me hago un pasito para atrás y veo las luchas que hemos dado, veo lo poquito que hemos avanzado y respiro y continúo, porque no podemos vivir en frustración, porque esta sociedad no va a cambiar, no va a cambiar tan fácilmente. La vamos a cambiar, la estamos cambiando. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Comenzando por nuestros entornos. Yo con mi sobrino, con mi sobrina, buscando justamente que no se sigan reiterando los mandatos de género, ¿no? Ustedes pueden ser y hacer lo que ustedes quieran. ¿Quieres que te abrace? No, no quiero. Yo te respeto. Así tengas 2, 3, 4 años. Yo te respeto porque tú a esa edad ya puedes tomar la decisión de que alguien te abrace, te bese. Puede amarte mucho. Yo como tu tía puedo amarte mucho, pero no quieres que te abrace, no te abrazo, no te voy a abrazar, porque no eres mío, no eres de mi propiedad. Desde ahí vamos construyendo también nuevas sociedades. Desde ahí vamos construyendo las sociedades que queremos para el futuro. Y desde ahí también seguramente iremos construyendo muchos cambios que, insisto, quizá ya no nos toque ver, quizá sí. Si a mí, cuando empecé en todo esto, me hubieran dicho que el aborto se iba a despenalizar en el estado de Oaxaca, me hubiera costado trabajo creerlo, porque vivir en una época donde para nada podías decir la palabra porque te tachaban inmediatamente, te agredían, te tachaban de todo y te agredían, pues me hubiese sido complicado, difícil pensarlo, ¿no? Pero también la lucha que se ha ido dando en voz y en manos de muchas mujeres lo ha logrado. Y así también otras luchas, diversas luchas. Entonces, vamos, pasito a pasito. Hace falta un acceso real a derechos. No basta con que esté ahí contenido en un código penal o en una legislación de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, o en una legislación que busca garantizar los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Que busca garantizar la paridad, etcétera. No basta. Hay que aterrizar todo eso a la realidad. E insisto, ir a mirar qué es lo que está pasando con esto que estamos construyendo desde acá, desde la legislación, cómo se está aterrizando en la comunidad, cómo lo está viviendo la mujer. ¿En realidad está viviendo el ejercicio de un derecho o más bien está viéndose obligada a tener un cargo y además a hacerse cargo de su familia, porque suele suceder que quienes ejercen esos cargos son las madres solteras? Entonces tienes que hacerte cargo de un hijo, aparte si tus padres son mayores, también de tus padres, tu padre, tu madre, de ti misma y luego el cargo. ¿Qué pasa ahí con la corresponsabilidad también social, familiar, las paternidades responsables? La misma comunidad, ¿no? Hay que invitarnos a reflexionar todo esto. No es solamente, ¿querías un derecho? Ten, ahí está, te doy esta obligación, ¿no? Y asúmela y y hazle como puedas. Uh-huh. No, hay que construir muchísimo, hay que deconstruir muchísimo y reconstruir también. Entonces, la lucha es larga, la lucha es constante y no digo que mi opinión o mi percepción sea la neta del planeta. Es lo que yo he ido construyendo a lo largo de este camino y lo que yo siempre les digo a mis amigas, compañeras o chavas con las que tengo el gran honor de compartir, de trabajar, es cuestionenme. Si hay algo que yo estoy haciendo y diciendo que no les parece, a ver, díganme, ¿no? Cuestionémonos, porque así también vamos dándonos cuenta. Podemos darnos cuenta que ejercemos violencia, que creo que eso es también otra cosa. De pronto damos por hecho que estamos tan deconstruidas y no nos podemos dar cuenta si hay algunas acciones con las cuales estamos violentando a otras compañeras, porque el sistema, hemos crecido en este sistema patriarcal y entonces se nos ha ido inyectando esto por todos lados.
puede ser también. Entonces siempre hay que tratar de decir las cosas, ¿no? Estoy viendo esto, no me gusta esto, o no me siento cómoda con esto, ¿qué estás haciendo tú? Entonces, adelante. Esa es mi invitación. ¿Invitación a quién? A toda la gente a mi alrededor, pero principalmente a las mujeres a mi alrededor. Yo siempre digo que el estar en el activismo, primero debe servirnos para nosotras mismas, para nuestra vida, porque a partir de eso también vamos a poder contribuir a las vidas de otras mujeres y de otras personitas. Yo pienso en mi sobrino, por ejemplo, ¿no? Yo amo y adoro con toda mi vida a mi sobrino. Mi sobrino es hombre, pero quiero que ese hombrecito, cuando crezca, pues tenga todas las herramientas para tomar las mejores decisiones en su vida también, pero crezca consciente de que vive en un mundo donde a las mujeres se nos ha sobajado y que él no venga a repetir esas prácticas patriarcales, esas actitudes androcéntricas, donde él se siente el centro del universo, ¿no? Entonces, es una lucha súper fuerte, y que yo lo he visto en compañeras que son madres y madres de hombres, por ejemplo. De pronto es como de, no, tenemos que replantearnos también las maternidades, la crianza de los varones, de los hombres, desde dónde también las planteamos, las replanteamos, y es pues muchas veces, como el ser madre, el ser padre, nadie te lo enseña, menos aún asumiéndote feminista o trabajando por los derechos de las mujeres, pues te van a enseñar cómo se educa a un hombre si eres madre o padre de uno, ¿no? Hay mucho que reflexionar al respecto. En ese tenor, bueno, leí algo, leí estas pintas que hubo en la valla del Palacio de Gobierno federal, ¿no? Y una de ellas decía, de mujeres, de colectivas feministas, y una de ellas decía, nosotras somos la verdadera resistencia, algo así. Y yo la verdad en ese sentido creo que es verdad, ¿no? Es real. Y en ese sentido también, pues cómo los hombres pueden entrar en ese tema, ¿no? O sea, es también todo un tema, pues, porque no sé cómo decirlo, sino creo que es como un tema como de sí, tienes razón. A mí, hace tiempo una amiga me dijo que los hombres tenemos el ego muy grande y muy frágil, ¿no? Y tiene razón, no puedo yo en ese sentido exceptuarme de esa realidad. Entonces, en ese sentido, partiendo de eso, cómo los hombres, incluso los hombres o los hombres que no nos conceptualizamos como hombres sin H, ¿no? Como hombre chica, y también los hombres que se conceptualizan, no se conceptualizan como eso, cómo empezar a tender un camino hacia eso, hacia el tema y hacia darte cuenta que eso es real, que el feminismo es la resistencia, una resistencia, la real, y estar en paz con eso, ¿no? Como hombre. Mira, de entrada, yo diría, el feminismo es resistencia, pero más bien diría, las mujeres somos la resistencia, porque hemos tenido que vivir en un sistema que siempre ha buscado hacernos menos, cosificarnos o vernos como las débiles, como el sexo débil, que siempre ha buscado decirnos qué hacer y qué no hacer. Entonces, las mujeres, porque muchas no se asumen, no nos asumimos feministas, somos quienes hemos dado la lucha desde la resistencia. Entonces yo diría, sí, cuando hablamos de resistencia, la resistencia tiene cara, tiene rostro de mujer, definitivamente. Y algo que me encanta, justamente me hiciste recordar, justo en grupos de aquí de Oaxaca, cuando publicaban cuando publicaban las acciones que se estaban preparando para el 8M, alguien comentó,
yo propongo que haya un día del hombre. Y que ese día tampoco vayamos a trabajar, que se vea qué es lo... Pues como de, güey, hay un día del hombre. Sí lo hay. Pregúntate más bien por qué no sabes que hay un día del hombre. ¿Y qué estás haciendo tú en el día del hombre? Que tampoco es un día para que te feliciten por ser hombre. Pues muchas felicidades, qué chido, ¿no? Que naciste con pene. ¿No? Un día del hombre también tendría que ser justamente para que puedan hablar de las violencias a las cuales que han aprendido, que han ejercido, a las que han sido sometidos, ¿no? Porque este tema también de construcción de los roles de género, del deber ser hombre como el productor, el que se haga cargo de... Pues tiene que ver con los mandatos de género, tiene que ver con el sistema patriarcal en el cual vivimos. Y tiene que ver también con la desinformación, porque, insisto, el 8M no es un día para que nos feliciten y para que nosotras entonces digamos hoy no trabajo y no ir a trabajar a un ámbito laboral, que puede ser una oficina, que puede ser un negocio, etcétera. No significa, o sea, si una mujer un día no va a estos espacios laborales donde percibe un ingreso económico, no significa que se quede en su casa a dormir todo el día. ¿Por qué piensan eso? ¿No? O sea, yo no conozco a una mujer que diga, bueno, hoy no tuve que ir a mi espacio laboral, va a quedar a dormir todo el día. Pregúntense qué es lo que ¿Qué otro trabajo tiene esa mujer en sus propios espacios y que los está asumiendo y que los está cumpliendo y que se siente con la obligación? Porque si no lo hace, si se queda acostado todo el día, se siente culpable por un mandato de género también, ¿no? Entonces, el hecho de que haya quien opine de esta manera, de verdad, ¡ay, qué cansancio! Porque yo ni respondo a esas cosas, porque es gente que al final solo busca molestar. Pero ¿qué podría hacer? Retomando tu pregunta, ¿cómo? No se trata de pelear, o sea, no se trata de pelear, esta no es una guerra de sexos, para nada. Se trata más bien de asumir, de respetar los espacios de las mujeres que las mujeres hemos construido para nosotras, como son las marchas separatistas. Separatistas significa que no van hombres, que es una marcha para las mujeres, porque las mujeres vamos en una exigencia a partir de todo lo que vivimos. Entonces, respetar espacios como las marchas y muchos otros que se generan exclusivos para las mujeres, porque las mujeres no hemos tenido este tipo de espacios. A las mujeres siempre se nos ha dictado dónde podemos estar y dónde no, y nuestros espacios de los cuales nos hemos también reapropiado tienden a ser la cocina, por ejemplo. Y digo que nos los hemos reapropiado porque son espacios donde las mujeres hemos podido hablar de cuestiones que van desde bromear, decir groserías, hablar de nuestra sexualidad, hablar de nuestras parejas o hablar de lo que sentimos, de cómo estamos. Son espacios que se han generado en confianza a partir de un mandato que dijo te toca estar en la cocina, ¿no? Entonces ya nos reapropiamos de ese espacio, también lo reivindicamos y sí, es mi espacio, pero ahora yo puedo decir es mi espacio por gusto, no porque me toque estar ahí, sino yo ya he tenido esa posibilidad gracias a las que me han antecedido y lo han reivindicado. Pero muchas mujeres no lo tienen. Sin embargo, una marcha sí es una marcha separatista, una marcha en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, día que tiene toda una historia de lucha de las mujeres, que fue un día que se definió, pero que conjunta toda una lucha histórica. No es por un hecho en específico, es por todo lo que las mujeres hemos luchado. Entonces, es un día de lucha. Respetar ese espacio, porque a la fuerza quieres ser el centro del mundo y estar en espacios, es el machismo. Estar en espacios que no, ¿a qué vas? ¿De qué manera sí puedes contribuir? Haciéndote corresponsable. No tienes que ir ahí, pero dices, ok, soy muy sensible a todo esto. ¿Cómo apoyo? Porque no me dejan ir a la marcha esas mujeres malvadas.
güey, quédate en tu casa a hacer la limpieza, atender a tus hijos, hijas, que son también tus hijos e hijas y que te corresponde también los cuidados, la paternidad corresponsable. Asume tu responsabilidad, simplemente deja de estar asignando responsabilidades a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que pienses que le tocan por el hecho de ser mujeres. Simplemente asume tu responsabilidad y deja de estar buscando ser el centro del universo, queriendo ir a espacios que no son tus espacios. No es tu lucha, ¿no? Pero yo también quiero luchar por los derechos de ustedes, porque pobres han sido violentadas. Bueno, más que nada la resistencia, me refiero como también... Pues sí, la cosa es que está muy cabrón todo, o sea, el escenario en general es muy... Hoy día la gente me dice que yo soy, en lo personal, que soy muy Pero no te lo decía a ti, ¿eh? No, no iba dirigido a ti, iba dirigido era reflexión en torno a lo que yo leí en redes sociales, ¿no? Entonces cuando me dirijo a ti, pues les estoy hablando a todos los hombres. Sí, claro. A lo que voy es que hoy en día las cosas están muy cabronas en sus, digo, humana, socialmente, políticamente, vivimos, creo que tiempos pues de reales, de autoridades cada vez más rapaces, indolentes ante lo que hacen, con discursos cada vez más populistas, ¿no? Engañadores. Entonces, en ese sentido, cuando leo esto de la resistencia, somos las feministas, me doy cuenta que sí, bueno, porque bueno, básicamente están luchando por sus vidas, las mujeres están luchando por sus vidas, ¿no? En ese sentido, claro que es una resistencia, pues, básica, permanente. Entonces, es a lo que voy, más allá de el ego del hombre, ¿no? Y que es como algo que, o sea, que también es ridículo, como el ego del hombre y el sentido de pertinencia o de pertenencia, ¿no? De la lucha de la mujer, pues es totalmente, absurdo. Yo me he dado cuenta más de una vez de eso, ¿no? Cuando asumo algún tipo de cuestión sobre eso. ¿Y no te parece increíble que haya hombres que sí lo piensen? Bueno, creo que es parte del machismo, ¿no? Del machismo recalcitrante. Mis neuronas hacen cortocircuito. Sobre esto. Sí, claro. Pero bueno, a lo que voy también es incluso yendo en general al concepto de resistencia, pues, ¿no? De saber que estamos en momentos duros y que, bueno, ayer, por ejemplo, hicimos una transmisión con Rocío Flores, una amiga periodista, también Citlali López y Álvaro Morales. Y Rocío, bueno, en todo momento decía, no, pues es que yo no quiero leer las noticias de esta manera, como tan trágicas y ¿no? Porque si no nos damos un tiro. Yo digo, no, pues aquí no estamos invitando a nadie a que se dé un tiro en este espacio. Pero entendí lo que decía, ¿no? Como construir en medio de este desastre permanente, ¿no? Anímico, moral, la guerra en Rusia, ¿no? La guerra en Ucrania, en fin, en general, un asunto como muy opresivo. Entonces, ¿cómo construir una resistencia en base a eso, en base a este caos, ¿no? Y bueno, también teniendo como al feminismo y a las mujeres como quienes están luchando por sus vidas realmente, ¿no? Las mujeres, así como dices, efectivamente, o sea, la resistencia es permanente. Las mujeres tenemos que estar en resistencia desde que nacemos, ¿no? Porque, pues, quienes ya hemos pasado por todo un proceso de entender justo el mundo en el que vivimos, yo particularmente me he dado cuenta de eso, de esta inconformidad que te comentaba, ¿no? De que desde niña lo veía y decía, no, esto no está bien. Por alguna razón, no está bien que una persona tenga dos familias, ¿no? O es tan normal. Y yo creo que el cuestionarme eso me ha llevado de repente a decir, estoy mejor sola que mal acompañada, ¿no? O sea, alguien podría decir, pues te vas al extremo. Híjole, no, porque también, o a lo mejor sí, pero también ya pasé por un proceso de una relación donde siento que no me fue, de 1, 2, 3 relaciones donde no me ha ido nada bien, y entonces prefiero, he tomado la decisión de que hay momentos en la vida en los que yo prefiero estar sola, y efectivamente es una resistencia, porque es una resistencia también por las personas que están a tu cargo en esta
en esta labor de cuidados también que nos han asignado y que hemos asumido y que yo recuerdo mucho a mi madre una vez decirme cuando era yo muy niña, yo no me voy de aquí, ella llorando, y yo no me voy de aquí solo por ustedes, pero en cuanto ustedes crezcan. Eso a mí me marcó mucho porque fue, o sea, incluso hasta sentirme mal, ¿no? O sea, claro, ella sigue aquí porque viviendo lo que vive por sus hijos y sus hijas. ¿Y cuántas mujeres? Y entonces como también está ese mandato, si una mujer dice me voy, no aguanto más, y deja de pronto al hijo, a la hija al cuidado del padre, no, pues ya es la peor mujer del mundo, ¿no? También cuando no cuestionamos qué llevó a esa mujer a tomar esa decisión que es drástica y lo que quieras, pero que a lo mejor no tenía las redes de apoyo, que a lo mejor llegó a colapsar totalmente, que etcétera. Pueden pasar 1000 cosas por la cabeza de una mujer, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte todo lo que se vive desde el ser mujer, y es necesario entonces vivir en resistencia constante. En resistencia por tu vida, pero en resistencia también por momentos cotidianos donde cualquier persona se siente con el derecho de decirte algo, de hacerte un piropo, de amenazarte vía redes sociales porque no está de acuerdo con tu posición, de asaltarte. O sea, los miedos en los asaltos, pues donde pues ya llévate lo material, ¿no? El miedo en un asalto, para mi mujer, va más allá, va de, sí, llévate todo, pero aparte no me vayas a hacer nada, no me vayas a violar. Entonces es tremendo, vivimos en resistencia constante, vivimos en resistencias desde donde estemos, ¿no? Desde el ser una mujer que vive en una comunidad que habla su propia lengua, que no se asume feminista o quizás sí, desde el ser una niña en un contexto urbano, desde el ser una activista. Estamos viviendo en resistencia constantemente, continua. Y algo que decías también, que es el momento en el que estamos viviendo en este momento, que estamos viviendo actualmente, ¿no? El momento de polarización también de los discursos, híjole, pues más bien se hacen visibles, porque pues ahora tenemos redes sociales, tenemos medios, tenemos posibilidad de enterarnos ya de lo que piensa todo el mundo, etcétera, pero pues no creo que sean ideas nuevas, o sea, no creo que sea nuevo, más bien es el mundo en el que hemos tenido que sobrevivir, en el que hemos tenido que resistir, solo que ahora, desde los espacios donde están, pues lo hacen, lo hablan, lo dicen, hablan claro también de sus prejuicios y de sus odios hacia las mujeres, hacia los movimientos, y se visibiliza más porque las mujeres alzamos la voz para visibilizar eso que está ocurriendo, que están diciendo, lo que están haciendo. Eso también me parece que es un parteaguas muy, muy importante, ¿sabes? Que ahora ya no nos quedamos calladas. Estoy segura que ha habido declaraciones, estoy segura y lo he visto, de pronto salen declaraciones ahí que el mismo personaje dijo hace 10, 15 años, como de, pues dijo exactamente lo mismo, pero en ese momento a lo mejor no teníamos, pasó por alto, ¿no? O sea, nadie se percató a lo mejor de eso, o nos daba miedo alzar la voz, etcétera, y ahora no, ahora sentimos que tenemos más fuerza, alzamos la voz, criticamos, bajo el riesgo de también ser criticadas, etcétera. Entonces hay que visibilizar, hay que ir visibilizando. Creo que parte de la resistencia tiene que ver con visibilizar también las violencias, justamente no permitir, como dice también una consigna, no tendrán nunca más la comodidad de nuestro silencio. Vamos cada vez alzando la voz, visibilizando lo que ocurre a nuestro alrededor, y creo que de eso se trata, ¿no? De ir hablando de las violencias que hemos vivido para que las mujeres, otras mujeres, sepan
que no están solas, que no son las únicas desafortunadamente, pero sobre todo que no tienen la culpa de esas violencias, ¿sabes? Ujú. Porque la pinche culpa está cañona, ¿no? Muchas veces asumimos que lo que nos llega a pasar es porque nosotras actuamos de cierta manera o estábamos en cierto lugar en el que no debimos estar o fuimos con cierta persona con la que no debíamos ir, etcétera. Entonces también el tema de las culpas también es otro tema, también es muy fuerte y también tenemos que ir rompiendo con ese esquema, con ese sistema de culparnos por lo que nos pasa. Nosotras mismas tendemos a culparnos. Ok, Iván Vázquez nos está viendo, Sari López, y pues nada, lo que viene, ¿tú cómo ves el panorama, todas las luchas que vienen, todas las, pues sí, lo que ya está aquí, ¿no? Un gobierno que, en particular en México, que parece considerar, o que ya lo ha dicho claramente, que las feministas quieren como formar parte de esta onda conservadora que va contra ellos y todo esto, y donde el feminismo pues ha vuelto un motivo de encono para el gobierno, ¿no? Y además un feminismo, porque lo que llama la atención también es que, por ejemplo, estaba muy claro en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, pues decir, ¿no? O decir que esas marchas fueron pacíficas porque el machismo, porque la violencia es machista, ¿no? Y porque si las mujeres empiezan a romper cosas y todo, pues son machistas. Entonces creo que también, pues, en ese sentido, pues creo que el feminismo se contrapone a todos los discursos, ¿no? Incluso a los mismos discursos de las mujeres que están en el poder. Entonces, ¿cómo viene lo que viene? Pues mira, me parece que la paranoia es la palabra, ¿no? Porque para este gobierno todo lo que no está totalmente a su favor está en contra, entonces polariza totalmente. Ha venido descalificando al movimiento feminista, ha venido nombrando como un movimiento conservador también, simplemente porque se le cuestiona. Entonces, es un gobierno que no está abierto al cuestionamiento, lo cual es lamentable, porque ¿cómo vamos a construir democracia? ¿Cómo estamos pugnando por una participación igualitaria si no se nos permite alzar la voz, si no se nos permite disentir como población en general, pero que particularmente como mujeres se nos tache de estar en contra del desarrollo del país, de los derechos de la población en general? Claro que no, hay un tema ahí de polarización que está cañón, ¿no? Hay una exigencia, lo que ya decía, el Estado tiene mucha chamba que muchas veces no hace, que mujeres que están desde dentro de las instituciones tratan de dar la lucha a veces, pero a veces el mismo sistema no te lo permite, pero tampoco podemos polarizar y podemos tachar a un movimiento que es diverso, porque, insisto, podemos o no nombrarnos como feministas, pero al final somos mujeres y tenemos todo el derecho de cuestionar si en algo no estamos de acuerdo, si nos están matando diariamente, si hay más de 10 feminicidios diarios. ¿Cómo no podemos alzar la voz? Y no es alzar la voz contra un personaje, contra el presidente en específico, es alzar la voz contra que no están habiendo políticas públicas de prevención, pero tampoco se está ejerciendo justicia, etcétera. Entonces, de verdad es preocupante, ¿no? Es muy, muy preocupante. Y también me llama mucho la atención que todos estos días previos a las marchas del 8M en CDMX, pues se tachó al movimiento feminista, ¿no? de conservador justamente, y de repente hoy como las vallas protegieron, pero como lamentablemente ha sucedido en los últimos años, los edificios, porque parece que eso sí es importante protegerlos y no la vida de las mujeres, pues ya dijo que las marchas justo fueron muy pacíficas y que los grupos de infiltrados, qué bueno, porque son aliadas de su transformación, pero que entonces los personajes no se pudieron infiltrar y que esos personajes son los conservadores, ¿no? Las conservadoras.
cuando todo el tiempo previamente estuvo tachando. Entonces ahora dice, ay, ¿qué creen? Pues no pasó nada. Los conservadores esperaban que sucediera esto, cuando quien estaba todo el tiempo en sus conferencias diciendo que iba a suceder era él. O sea, es como de... esquizofrenia pura, ¿no? Sí, exacto. Entonces, qué paranoia, insisto, ¿no? Y bueno, pues creo que este tema de proteger, de poner el aparato del Estado a proteger los edificios, los monumentos, es también un mensaje clarísimo a qué le importa más a las instituciones, al gobierno, que la vida de las mujeres, ¿no? El tema también de decir que rayar una pared es violencia, es también no entender de qué va la violencia, ¿no? La violencia tiene que ver con un ejercicio de poder. Se ejerce contra alguien porque se piensa que se puede y porque se puede, porque se le ve a ese alguien como con menos fuerza, con menos capacidad, como parte de la propiedad de alguien, se le cosifica, etcétera. Estamos hablando de relaciones, ¿no? De relaciones entre seres vivos. No hay punto de comparación con respecto a un rayón de una pared, que lo que se está haciendo ahí más bien es intervenir en algún edificio público para visibilizar un hartazgo, un cansancio. También tiene una razón de ser política, también en el proceso histórico ha tenido una razón de ser el intervenir edificios, monumentos, etcétera, de estos símbolos que se han ido creando como las antimonumentas, que también ya tenemos una aquí en el estado de Oaxaca, que son esos símbolos de intervención de espacio público que buscan visibilizar algo. También, entonces, es más bien voltear la mirada a la problemática real y no estar pues desviándola hacia cuestiones que en realidad no abonan en nada a la lucha por la igualdad o por los derechos de las mujeres, ¿no? Hay que regresar a entender por qué está pasando lo que está pasando. Reflexionar en torno a eso. Creo que hay mucho trabajo. Mucho trabajo para hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Mayra, por esta plática que hemos tenido. Gracias por estar aquí en Ligas Revueltas. ¿Algo más quieras agregar que no se te haya preguntado? No, pues que las historias de vida, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Creo que ya teníamos tiempo también de querer platicar. Que las historias de vida son muy importantes. Que un ejercicio que nosotras como mujeres tenemos que hacer es contar nuestra historia de vida, a lo mejor contárnosla a nosotras mismas, a lo mejor no la queremos compartir, ¿no? Porque no es fácil hablar aquí y decir, pues esto me ha pasado, fui violentada de tal manera, etcétera, pero a lo mejor sí escribirlo, recordarlo, porque de ahí vamos a darnos cuenta justo de dónde viene nuestra inconformidad contra este sistema patriarcal, y ir viendo también pues cómo queremos reconstruir esta sociedad, cómo vamos a ir abonando, y tener claro que las luchas son distintas, ¿eh? O sea, no necesariamente todas tenemos ni podemos parar un 9M, un 9 de marzo, no podemos todas, y no todas podemos salir a marchar un 8M, ¿no? Pero desde los espacios donde estamos podemos dar la lucha. Entonces, eso es muy, muy importante también reivindicarlo. No eres, si te asumes feminista, menos feminista por no ir a la marcha, y si no te asumes feminista, pero luchas por los derechos de las mujeres, tu lucha no vale menos si no te asumes feminista. Es una lucha y es importante que la sigamos dando, la resistencia. Muchísimas gracias, pues es eso, reivindiquemos nuestras historias. Muy bien, pues gracias, Mayra. Pues nada, gracias por estar aquí en Liga Revueltas, nos seguimos viendo.